Bueno, hemos hablado de estas particularidades que tiene la gestión del presidente Milei, esto de cierta confrontación permanente. Y digamos que la semana pasada podríamos decir que el gobierno había tenido buenas noticias. Tuvo el logro político de aprobar la ley que le estaba pidiendo al Parlamento y que a pesar de estas agresiones, como nos decía recién el diputado Agustín Carreño, le votaron la ley. Por otra parte, pudo sostener que su lucha contra la inflación va mostrando algún grado de éxito y que a pesar de nuestras reservas respecto de la evolución de la economía en términos reales, es decir, del nivel de actividad, de todos modos parecería que el gobierno está satisfecho. Sin embargo, el lunes y hoy el comportamiento del mercado fue, digamos, de complicada lectura, porque el viernes habló el ministro de Economía con el presidente del Banco Central para anunciar lo que sería una segunda fase del programa y el lunes hubo aumento en el riesgo país, aumentaron los dólares, el dólar blue y da la sensación de que hay como un cierto clima de desconfianza. ¿Qué es lo que planteó en realidad el ministro con el presidente del Banco Central en esa conferencia de prensa? Lo que dijo fue, nos va bien hasta ahora, vamos a dar un paso más que tiene que ver con estos números que vamos a ver ahora. Miren, allí están, al 27 de junio, el valor de las variables monetarias que publica diariamente el Banco Central de la República Argentina. Los dos primeros ítems, 1 y 2, es el efectivo, es decir, la cantidad de dinero en efectivo que hay en los bancos, en las entidades financieras. El número 2 son los billetes y monedas que tiene el público, y eso está expresado en billones, con B larga. Esa suma es la circulación monetaria, es decir, la cantidad de dinero que está circulando. Pero además, a esa circulación monetaria, que son 12 billones, si le sumamos lo que está depositado en los bancos, en las cuentas a la vista, que son 6 billones, tendríamos la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Podríamos decir, bueno, es la cantidad nominal de dinero de alta potencia que hay en la economía. Es esa preocupación que el gobierno ha manifestado muchas veces de que cuando hay déficit fiscal y se emite, aumenta la base monetaria y eso trae como consecuencia presiones o sobre el tipo de cambio o sobre la inflación. ¿Qué es lo que dijo el ministro? Dijo, bueno, cada vez que el Banco Central le da dinero al Tesoro para financiar el déficit, aumenta la base monetaria. ¿Qué le dice el gobierno al Banco Central? Que trate de retirar dinero. ¿Y cómo retira el dinero? Bueno, lo retira porque el Banco Central le ofrece a los bancos un título, LELIQs fueron las últimas, por las cuales le paga un interés. Fijémonos de nuevo en los números y vamos a ver, por debajo de los números que recién veíamos, vamos a ver que debajo de la base monetaria hay una palabra que dice pases pasivos del Banco Central. ¿Qué son los pases pasivos? Bueno, los que sustituyeron a las LELIQs y que son a un plazo corto, digamos, ¿no es cierto? Si nosotros miramos el número, vamos a ver que hay casi tantos pases pasivos como base monetaria. Ahora, ¿cuál es el problema de la existencia de esos pases pasivos? Bueno, eso es lo que el gobierno llama pasivos remunerados, porque por eso el Banco Central, por esos 17 billones y medio, tiene que pagar intereses. Y entonces es una fuente adicional de emisión monetaria. Mire, la cantidad de dinero en la economía aumenta ¿cuándo? Cuando se financia el déficit con emisión, cuando hay que pagar intereses por títulos que ha colocado el banco, cuando se compran dólares, o cuando algunos títulos tienen una cláusula especial que se llama puts, que le permiten en cualquier momento pedir el dinero de esos títulos que se le ha dado esa garantía. Bueno, lo que dijo el ministro fue, hemos cerrado la fuente de financiamiento al Tesoro, con lo cual no tenemos que emitir por el problema del déficit, porque ahora tenemos superávit. Vamos ahora a cerrarla de los pasivos remunerados, de esos pases que están ahí, que son muchos, 17 billones. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, bueno, vamos a emitir una letra, pero que la va a emitir el Tesoro, no el Banco Central. El Banco Central la va a administrar. Esa letra tiene un interés, pero ese interés lo va a pagar el Tesoro, no el Banco Central, entonces no va a emitir. Esa es la solución que ha planteado. Ahora,
lo que esperaban los agentes económicos no era solamente ver bien la hoja del Banco Central. Esperaban ver algunas definiciones más claras del programa económico hacia adelante. Digamos en primer lugar que la estrategia que ha fijado para reducir los pasivos remunerados, en realidad lo que significa es que el Tesoro va a tener que tener más superávit para pagar los intereses. Esto le va a exigir un esfuerzo adicional al gobierno para tener un superávit lo suficientemente amplio que le permita, un superávit primario, es decir, ingresos menos gastos antes de atender los intereses de la deuda, que le permita pagar los intereses. Eso va a ser un esfuerzo, pero además, paralelamente con eso, va a estar enfrentando los otros problemas. Y los otros problemas son de que está clara las dificultades que ha tenido hasta el presente para recomponer las reservas del Banco Central. El Banco Central ha comprado muchas reservas, muchos dólares, pero todavía, obviamente, a menos a juicio del gobierno, no está en condiciones de tomar una decisión en el mercado cambiario, como podría ser tratar de eliminar el cepo, como se llama. Y si eso no ocurre, y si además hoy han ratificado que el tipo de cambio, el dólar, va a seguir devaluándose 2% por mes, mientras que la inflación es probable que este mes sea parecida o un poquito más alta que la del mes pasado, pero por baja que sea, es más alta que la devaluación, empieza a sentirse la sensación de que en algún momento va a haber problemas con el tipo de cambio y empieza a haber expectativas de devaluación. Esto por un lado, el mayor esfuerzo que tendrá que hacer el Tesoro, sumado a que el Tesoro enfrenta un periodo, los datos de la recaudación de junio muestran una caída muy importante, y esa caída es muy importante porque lo que ha caído es el nivel de actividad. Cuando el nivel de actividad de la economía cae, como ha caído, y vamos a tener un semestre comparado con el semestre del año anterior de caída realmente muy importante, entonces hay algunos impuestos que obviamente caen. El impuesto al valor agregado, por ejemplo, es decir, si cae el nivel de actividad, caen los ingresos del Estado. Entonces, digamos que enfrentamos un segundo semestre en el cual el gobierno confía de que va a haber recuperación económica. Es más, dice que ya ve algunos datos de recuperación económica. Yo diría, por ahora no se ve, y seguramente cuando comience a haber alguna recuperación, en el momento en que eso ocurra, va a ser muy heterogénea. Va a haber sectores que van a poder recuperarse y otros no. Y mientras tanto, lo que tiene que el gobierno obtener es ganar en credibilidad, que haya expectativas que confíen en que lo que el gobierno dice, que no hace falta modificar el tipo de cambio, que va a seguir con el 2%, que no va a tener problemas con las cuentas públicas, que va a pagar los intereses de esos pasivos remunerados desde el Tesoro y no desde el Banco Central, y que se van a recuperar el poder de compra para que la economía se recupere. Digo, todavía eso no lo hemos visto. El segundo semestre, además, es un periodo en el cual hay que esperar que las reservas del Banco Central decaigan. En las últimas semanas, con la excepción hecha de ayer, en realidad el Banco Central no compró dólares, no aumentaron las reservas. Y eso es algo que los operadores del mercado de cambio lo miran, y si el segundo semestre estacionalmente es un semestre en que caen esas reservas, si a eso le sumamos que hay muchos vencimientos de la deuda reestructurada por el gobierno anterior que van a impactar en los próximos meses, el panorama es bien complejo y explica por qué en el mercado muchos están pensando que van a tener que hacer algunas correcciones que por ahora no se ven.